Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos en este día, martes 7 de septiembre del 2021. Como ah, todas las semanas estamos aquí transmitiendo en vivo la palabra del Señor y sabe que es bien importante este tiempo cuando escudriñamos la palabra del Señor porque eh, la educación cristiana o lo que es la escuela dominical o lo que es el estudio bíblico nos da la estructura o las bases o el fundamento para nuestra vida espiritual o nuestra vida en Cristo Jesús también. Y es donde aprendemos, donde podemos hacer preguntas. Si tiene preguntas, haga preguntas a través, mande un texto y vamos nosotros a contestar las preguntas que usted tenga y vamos a tratar de nosotros a contestar o analizar, ¿verdad? Cuando dirigimos un estudio bíblico o damos un estudio bíblico, no quiere decir que lo sabemos todo o que tenemos toda la información, sino que cuando tenemos un estudio bíblico quiere decir que nosotros conducimos un estudio y en el conocimiento uh, que Dios nos da o hemos adquirido, pero sabemos que Dios nos lo da y a través también del Espíritu Santo y bueno, la preparación que uno debe de tener también. Saludamos a nuestra hermana Irma, Dios le bendiga, a nuestro hermano Lázaro, a nuestra hermana María, Dios le bendiga a todos. Qué bueno que se han conectado en esta tarde. Dios los bendiga a todos. Y antes de seguir adelante con el estudio de la palabra del Señor, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, el Espíritu Santo nos guíe en el conocimiento de lo que es la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo, como Jesús lo dijo, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y también dijo Jesús, Él nos recordará todas las cosas que el Señor dijo en su momento o lo que la palabra del Señor nos enseña o nos muestra. Vamos a hacer una oración en ese día. Padre Santo, gracias te damos por este día, Señor, por la oportunidad que tú nos das de, Señor, de escudriñar tu palabra, de aprender más, Señor, de alimentarnos una vez más, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Dios, a todas las personas que nos ven a través de esta plataforma, Señor, bendícelos, Señor. Los que nos ven en los Estados Unidos, ahí donde están, Señor, Dios, dales de tu Espíritu Santo. Los que nos ven de México, Señor, ahí dales de tu Espíritu Santo, Señor. Los que nos ven de El Salvador, de Guatemala, Señor, quizás de Europa, de Asia, Señor, en otros continentes, Señor, a través de YouTube o Instagram, Señor. Dios, que tu Espíritu Santo ministre sus mentes, corazones, para que Dios puedan entender y comprender tu palabra en ese día. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y estamos en el tema, en este día, hermanos, estamos en el tema de, en el tema de cómo vencer las tentaciones. ¿Cómo podemos nosotros vencer las tentaciones? Acuérdense, iglesia, acuérdense, hermanos, que como estábamos viendo la vez pasada, que los tres enemigos del creyente, del cristiano, de usted y mío,
que son la carne número uno y que también es el enemigo, Satanás, y también es el mundo. Así es que tenemos que tener en cuenta o tenemos que saber que luchamos contra muchas cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de la carne o de nosotros mismos, hablamos de todas aquellas cosas o pensamientos o decisiones, todas esas cosas que el creyente o el ser humano, ¿verdad?, hace esas decisiones. Y, ¿verdad?, también el enemigo, cuando sabe que el enemigo no puede hacer nada si usted y yo no le abremos la puerta. Y también el mundo por lo mismo también. Así es que seguimos este estudio y a todos los que nos miran fuera de los Estados Unidos, saludos y también, ¿verdad? Si quieren hacer una pregunta o háganla y con gusto la podemos contestar. Y seguimos el estudio. Dice, si la vida cristiana es una confrontación constante con el pecado, Satanás, nuestro antiguo Señor, no ha quedado contento al perder su dominio sobre nosotros y utiliza todos los medios para hacernos caer y para desanimarnos con la intención de que volvamos bajo sus cadenas de esclavitud y así al camino de la condenación. Tengan en cuenta que el enemigo siempre va a hacer todo lo posible, siempre de una manera o de otra manera. Acuérdense que el enemigo no es un ser físico, sino que es un ser espiritual que no se cansa, que siempre va a estar intentar desanimarlo, desviarlo, que pierda usted la dirección, que usted pierda quizás el ánimo, que pierda usted, qué sé yo, la pasión por Cristo. Saludamos a nuestra hermana Pilar, Dios le bendiga. Hermana, nuestro hermano Carlos, qué bueno que estén conectados con nosotros. Así es que el enemigo va a hacer todo lo posible por desviarnos. Les decía la vez pasada que quizás usted o yo hemos conocido creyentes, hemos conocido cristianos que un tiempo, ¿verdad?, le servían al Señor, pero quizás a hoy ya no le sirven. ¿Por qué? No entendieron que había tres enemigos que constantemente, ¿verdad?, había que nosotros vencer. ¿Y cómo los vencemos? Los vencemos a través de la oración, los vencemos a través de leer la palabra de Dios, los vencemos, sirviendo al Señor, los vencemos viniendo a la iglesia, asistiendo a la iglesia. De muchas maneras nosotros lo podemos vencer. Jesús dio muchas herramientas, dio muchas enseñanzas como nosotros podíamos vencer al enemigo. Saludamos a nuestra hermana Lilian Ramírez. Dios le bendiga. Qué bueno que se conecta. Tienen preguntas, comentarios, háganlos, los podemos contestar con mucho gusto. Dice la hermana María Serrano, Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, hermana. Así es que entonces debemos de tener en cuenta o tener presente esas partes. Es como en la vida, como en su vida o en mi vida. Nosotros debemos de tener en cuenta que cuando salimos, manejamos un carro, cuando salimos siempre hay peligro que usted o yo tengamos un accidente o cualquier cosa. Y eso lo tenemos presente
usted o yo, o que hay muchas enfermedades alrededor del mundo, o como en este tiempo, ¿verdad? De el COVID, debemos de tener en cuenta que hay un enemigo y por eso usted usa cubrebocas, lava sus manos, se cuida, se protege. ¿Por qué? Porque usted entiende y sabe que hay un enemigo que lo quiere a usted infectar. Entonces usted tiene presente y usted se cuida. Saludamos a nuestra hermana Maricela. Dios le bendiga, hermana Maricela. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de tener en cuenta y presente que tenemos esos tres enemigos, ¿verdad? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, no le decía, mira, cuídate de los demás. No, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira, Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y lo que le estaba diciendo es que lo que hablaba la semana pasada, lo que encontraba el apóstol Pablo en su carne, que había algo que no le obedecía, algo que iba contrario a la palabra, que decía lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y se refería a la carne. Luego dijo él, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Saludamos a nuestro hermano Neri. Dios le bendiga, hermano Neri. Qué bueno que se ha conectado para aprender de la palabra de Dios. Y entonces, pero en la antigüedad, sabe que se practicaba por castigo, ¿verdad? Que si alguien en algunos países, algunas culturas, que si alguien le quitaba la vida a otra persona, por castigo se lo amarraban a su cuerpo, se lo amarraban a él mismo, ese cuerpo muerto se lo amarraban como castigo. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dice, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? A eso se refería a esos conceptos o a esas prácticas de aquel tiempo. Era algo que él no quería, era algo que lo desesperaba, era algo que el apóstol Pablo encontraba esa contradicción en su vida. Y le dije la vez pasada, otro que también, ¿verdad?, encontraba eso en su vida era Martín Lutero, el cual cuando él se equivocaba o pecaba, eso le dolía mucho y llegaba a pensar que Dios ya no lo perdonaba o llegaba a pensar que estaba destituido de la gracia de Dios. Pero cuando iba a Romanos y encontraba las escrituras que por gracia somos salvos, que no por obra, y cuando iba a Santiago, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, no solamente ellos encontraban eso en su vida, o quizás usted quizás encuentra esa contradicción en su vida. Quiero decirle que contra eso luchamos. Si hay alguien que dice, oh, yo no lucho contra nada, déjeme decirle que esa persona está vulnerable, porque es una lucha siempre constante, siempre es algo que debemos de tener presente. Como hoy, lo que nosotros, ¿verdad?, vivimos en nuestra sociedad con esta pandemia a nuestro alrededor. Si nosotros podemos decir, oh, yo no me contamino, no pasa nada, déjenme decirle que nosotros pensar así, o la gente que han pensado así o están pensando así en esta pandemia, déjenme decirle que son las personas más vulnerables para que se puedan infectar. Así es que debemos de tener en cuenta presentes esos tres enemigos y constantemente, ¿verdad? Nosotros estar llenándonos de la palabra de Dios, luchando, porque si no, usted y yo hemos visto testimonios de hombres o mujeres que un día usted los miró en los caminos del Señor y hoy los mira totalmente en el mundo, los mira totalmente enfocados en otra cosa que no es Dios, ¿sí?
y usted dice, ¿qué pasó? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué le sucedió? Oh, la respuesta está aquí, la encontramos. No entendieron que tenían tres enemigos y uno de ellos lo venció o uno de ellos los hizo tropezar o los hizo caer. Usted y yo tengamos presentes que debemos fortalecernos en el Señor. Si estamos de pie es porque el Señor nos ha fortalecido. Pablo decía que el que mira que está de pie, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque todos estamos luchando y trabajando en contra de ellos. Saludamos a nuestro hermano Joe Manrique. Saludos, hermano. Qué bueno que está conectado con nosotros. A Alejandro. Alex, Dios te bendiga, mi hijo. Qué bueno que estás conectado con nosotros. Dice nuestra hermana Alexandra, dice nuestra lucha constante y más poderosa de día a día es nuestra carne. Sí, claro que sí, lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo. No le decía, oh, cuídate de los demás o cuídate de lo que te rodea. No, dice, cuídate de ti mismo. Claro que sí, la carne, porque la palabra del Señor habla acerca del corazón. Dice que en el corazón, ¿verdad? Se encuentra, podemos ser confundidos, dice que es engañoso más que todas las cosas. Por eso Juan dice en una de sus cartas, dice, si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros podemos decir, bueno, esto puede estar bien o bien, pero vayamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios le va a decir a usted que si está bien o que si está mal. Y la palabra es veraz, es eficaz. La palabra de Dios no nos deja en un término medio que a lo mejor sí, a lo mejor no. No, la palabra de Dios nos ubica en una forma sólida. La Biblia dice sí o la Biblia dice no. Lo demás dijo el Señor Jesús, es pecado. Lo demás es, ¿verdad? Es pecado. Así es que sí, claro que sí, nuestra carne es la que a veces, ¿verdad? Hay conformismo, o quizás hay orgullo, o quizás también porque no soberbia en la carne. No me va a pasar nada, no necesito a Dios, no necesito ir mucho a la iglesia, no necesito leer mucho la Biblia, ¿para qué oro mucho? Como quiera, todo es igual. No, si la palabra de Dios enseña que leer la Biblia nos fortalece, que si orar nos fortalece, que si asistir a la iglesia, ¿verdad? Es una forma de vida que nos alimenta. Entonces, cuando nosotros practicamos algo diferente, entonces ahí es cuando nuestra carne nos está engañando. Así es que debemos nosotros tener cuidado con esa parte, ¿sí? Con la carne. Y sabe que la carne siempre no le gusta sufrir la carne. No le gusta cansarse a la carne. No le gusta, le gusta toda la comodidad. Le gusta, mire, cuando usted y yo vamos a orar, la carne no quiere orar. Cuando vamos a ayunar. Cuando vamos a ayunar, lo primero que no quiero ayunar es la carne. Cuando vamos a levantarnos a temprano a la oración a las 6 de la mañana, lo primero que no quiere levantarse es la carne, no quiere levantarse. Cuando yo anuncio la oración en la iglesia,
Siempre les digo a los hermanos, sí, es que a 5 de la mañana o las 5:30, ¿verdad? Está bien sabrosa la almohada, es cuando la cama está bien deliciosa, pero hay que levantarse a orar. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vencemos todas las adversidades que nos quieren, desviar, que nos quieren desanimar. En sí, déjeme decirle que el desánimo viene siendo como una enfermedad espiritual. ¿Y por qué viene el desánimo? El desánimo viene por esta razón. ¿Por qué? Porque eh, eh, el creyente o el cristiano ha dejado de alimentarse, ha dejado de llenarse de Dios. Acuérdense que la fe, hablamos de la fe, ¿verdad? Hablamos de la fe. La fe, si usted dice que yo tengo fe, usted dice, usted tiene fe o yo tengo fe, tenemos fe. ¿Sabe que número uno, cuando nosotros tenemos fe, déjeme decirle que cuando nosotros decimos tenemos fe, nosotros debemos de ser una persona, por principio, debe de ser positiva, ¿sí? Si alguien dice, yo tengo fe, debe de haber gozo en su corazón. Ahora, ese gozo no viene de las cosas externas que suceden, que si me va bien, que si me va mal, que no me fue un día. No, el gozo no debe del creyente, no debe de venir de esas cosas, que si me fue bien, que si me fue mal, que no. El gozo del creyente es generado por las promesas de Dios, por la palabra de Dios, por la esperanza que hay en la palabra de Dios. El gozo del creyente tiene que venir por los pactos de Dios, por las bendiciones de Dios. Debemos de entender que si algo no nos salió bien, o que si algo no está yendo bien, o que si estoy pasando tribulación, el gozo debe de venir del cielo o de Dios para nosotros, nosotros teniendo fe y pensando que el Señor no nos abandonará. El Señor no se olvidará de nosotros. El Señor no, como decían dicen los israelitas, nuestro Dios no adormece. Él no está durmiendo. ¿Por qué dice que no está durmiendo? Nótese que no sé si a usted le ha pasado, o cuando ocurren las cosas o desgracias, es cuando alguien se duerme, o no sé si a usted le ha pasado, que si fue manejando se durmió poquito y se salió de la carretera, o adormeció y casi chocaba. Entonces, pero a eso se refería el pueblo de Israel. Nuestro Dios no adormece, nuestro Dios no duerme. Dice la hermana Marisela, si alguien tiene fe, por principio debe ser positivo. Claro que sí, porque imagínese si alguien dice, yo tengo fe, y no es positivo. Déjeme decirle que la fe lo lleva a ver aquellas cosas que en el ojo humano no las pueden ver. Acuérdense aquellos 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida. Acuérdense que fueron 12. Con ellos fue Josué y Caleb. Y 10 trajeron mala noticia. No, son un gigante, nosotros somos muy pequeños para ellos, nos van a comer. Y Caleb y Josué dijeron ellos, sí, es una buena tierra, Dios nos lo va a dar, los vamos a consumir. Y acuérdense, ellos eran
tenían fe que Dios se lo podía dar, tenían fe que Dios les daría el poder para conquistar esa tierra y como ellos tenían fe, ellos eran positivos. Acuérdense, ellos eran positivos. Ahora, pues si cuando decimos nosotros tenemos fe, sabe que el gozo tiene que estar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la fe nos hace ver aquellas cosas que no se ven con el ojo humano. La fe nos hace ver aquellas cosas que no podemos palpar con nuestras manos. Así es que déjeme decirle que entonces, ¿verdad? Luchamos contra todo eso, nosotros lo hacemos por fe. No pierda la fe en ningún momento. Sabe, no pierda usted la fe. Dice, las tentaciones vienen de los tres enemigos del creyente. Ya dijimos, la carne, Satanás y el mundo. De ahí vienen, ¿verdad?, las tentaciones. Y todo lo que ofrece el mundo, usted sabe, todos los riquezas, fama, qué sé yo, placeres, todo eso que ofrece el mundo también, ¿verdad? Lo que el enemigo que influye con sus mentiras constantemente, bombardeando la mente del creyente, del cristiano, constantemente, todo el tiempo, para que crea los mensajes que envía a su mente y haga a un lado lo que es la palabra de Dios. Dice, pero gloria a Dios, pues, que el Señor nos ha dado recursos suficientes para una vida victoriosa. El diablo no podrá, dice, quitarte el gozo de la salvación si no se lo permites. Acuérdense, el enemigo nos roba si nosotros le permitimos. Dice, apropiándote de los recursos espirituales de Dios. Por eso debemos estar llenándonos nosotros constantemente de la palabra del Señor. Dice, un principio básico a considerar, dice, aléjate de toda fuente de tentación. Dice el Señor, oír de la fornicación, hombres, dice, corruptos. Dice, apártate de tales. Dice, huye de las pasiones juveniles. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18, Primera de Timoteo 6, 5 y Segunda de Timoteo 2, 22. Amén. Una vida práctica, una vida de principios. Dios nos dice qué vamos nosotros a hacer o qué podemos hacer. A veces es orando, a veces es actuando, a veces es practicando, pero Dios nos da los principios para nosotros, ¿verdad?, vencer la tentación, y debemos considerar todo el tiempo lo que es la palabra de Dios. Dice, las tentaciones de la carne, dice, vienen porque hemos, dice, heredado una naturaleza pecaminosa y nuestra alma se había habituado a pensar y sentir y actuar bajo los impulsos de esta naturaleza. Acuérdense que cuando nacimos nosotros, crecimos nosotros, ¿verdad?, nuestra naturaleza fuimos habituados a vivir de esa manera, a pensar de esa manera, a actuar de esa manera, ¿verdad?, en esa naturaleza pecaminosa, hasta que usted, ¿verdad?, encontró a Cristo, hasta que tuvimos un encuentro con Cristo y nos dimos cuenta y se nos aclaró la mente, se nos aclaró, ¿verdad?, lo que era el bien y el mal. Acuérdense que antes de conocer a Cristo usted no tenía bien marcada la línea entre el bien y el mal. Cuando usted acepta a Cristo, esa línea, ¿verdad?, entre el bien y el mal
se le marcó bien en su mente. También, ¿verdad? No tenía bien claro lo que era pecado, lo que no era pecado, pero cuando aceptó a Cristo, cuando el Señor lo redarguyó, nos redarguyó, o el Espíritu Santo vino a nosotros, entonces nuestra mente se aclaró para que nosotros nos diéramos cuenta qué prácticas nosotros hacíamos o qué prácticas hoy en día, ¿verdad?, ofenden a Dios, que usted y yo no las debemos de practicar, y si usted la practica o alguien la practica, es tiempo que usted vaya abandonando esas prácticas. Gálatas capítulo 5, versos 19 y 20 dice: ¿cuáles son las obras de la carne mencionadas ahí? Dice: considera que son tentaciones reales en tu vida. Comienza a orar desde ahora por una victoria total sobre ellas. Vamos a leer Gálatas, que siempre hemos leído, ¿verdad? O a veces leemos en los estudios o en las predicaciones acerca de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19, dice así, de esta manera. Capítulo 5. Si tiene comentarios, preguntas, por favor, mándeme un mensaje. En el verso 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así es que esas son, ¿verdad?, las obras de la carne. Así es que a veces luchamos, y usted debe de saber que se lucha con todas estas cosas que se quieren manifestar, pero que llenándonos de la palabra de Dios, fortaleciéndonos de la palabra de Dios, entonces vamos a estar fuertes. Usted va a estar fuerte. Dice: las tentaciones de Satanás. Satanás está detrás de todo sistema pecaminoso del mundo y es causante indirecto de todas tentaciones. Acuérdense, no es un causante directo, no, es indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque él solamente, ¿verdad?, da esos pensamientos, envía esas ideas, pero el ser humano es el que toma la decisión. Por eso habla que es alguien que actúa de una forma indirecta, no directa, sino indirecta, solamente a ver el Satanás, a ver si el creyente o aquel que sirve a Dios cae en sus tentaciones. Sin embargo, hay veces en que él actúa en forma directa, haciendo insinuaciones a nuestra mente, estimulando las emociones, llevándonos a situaciones peligrosas, usando circunstancias o personas para ello. Acuérdense que en el caso de Adán y Eva, o en el caso de Eva, que fue la que comió del fruto, acuérdense que cuando ella está en el huerto, Satanás envió varios mensajes a su mente, varios mensajes que eran interesantes, que eran como para alcanzar sabiduría,
como para quizá no ser una simple creación, sino ser igual al Creador, porque eso fue los mensajes que envió, mensajes de confusión, mensajes, ¿verdad?, para cautivar su mente. Entonces, el propósito del enemigo siempre ese va a ser el propósito, ¿verdad? Y en nosotros debemos de tener cuidado en todo tiempo con esas situaciones. A veces el enemigo, ¿verdad?, envía mensajes, no, que no perdones, tú también te puedes hacerle lo mismo o no perdonar. Así es que, o cualquier otra cosa, ¿verdad?, que lleve a pecar al creyente o te lleve a pecar. Así es que debes tener bien presente esa parte en tu vida. Saludamos a nuestra hermana María Elena, a Maricruz también. Dios te bendiga, mija, ¿cómo has estado? Qué bueno que estás escuchando la palabra de Dios. Dice nuestra hermana María Elena, Dios, gracias a Dios que ya está bien. Gracias, hermana. Gracias a sus oraciones y que Dios ha sido bueno conmigo. Saludos. Y saludos hasta México. Maricruz, Dios te bendiga, mija. Entonces, dice las tentaciones de Satanás, ¿verdad? ¿Verdad? Mandando mensajes, llevándonos, tratando de llevarnos a situaciones peligrosas. Usted y yo debemos saber todo el tiempo, dice nuestra hermana Sandra, dice Satanás, por lo que no es visible, manda a sus mensajeros para interactuar a su favor. Claro que sí. Claro que sí, usted y yo debemos de tener presente todo el tiempo. Claro que sí, el enemigo no es visible, él es espíritu y siempre va a usar, ¿verdad?, mensajeros, instrumentos, como en este caso de Adán y Eva, ¿verdad? Era la serpiente. En el caso de Sansón era Dalila, qué sé yo. En el caso de Ananías y Zafira, era el enemigo activando la avaricia en el dinero, también en Judas, ¿verdad? Haciendo también lo mismo. Así es que debemos nosotros siempre estar bien atentos. Y repito nuevamente, es triste usar un ejemplo de esta manera, como se los he hecho en este estudio, más que nada, que usted y yo hemos visto creyentes en fuego, entregados a Dios, apasionados, arrepentidos, ¿por qué no? De todas las maneras, pero después verlos en el mundo, verlos apartados, no queriendo más de Dios y echándole la culpa a todo el mundo, sabiendo que los enemigos que le hicieron caer fue su carne, el diablo y el mundo, y echándole culpas a otra gente. Nuestro hermano José Mauricio Díaz, Dios le bendiga, varón. Saludos, gusto saber de usted. Dice, hay poder, hay poder, sí hay poder, varón, hay poder en Cristo Jesús. Así es que debemos nosotros de tener en cuenta todas esas partes, esas cosas, y nosotros estar bien atentos. Le repito nuevamente, ¿verdad? Creyentes que servían a Dios, apasionados y no entendiendo que tenían esos tres enemigos. Usted los ve apartados de Dios en el mundo, con una mentalidad totalmente diferente y echándole culpa a todo el mundo, pensando que fueron sus enemigos, a la iglesia, el pastor o familias, y no dándose cuenta que su primer enemigo era su carne,
Su segundo enemigo era el diablo y su tercer enemigo era el mundo. Esas tres, esas tres partes se fueron contra él y contra todo creyente con furia. Por eso usted y yo nos debemos llenar del poder del Espíritu Santo. Aquí es donde debemos hacer una pausa y dar ese énfasis al poder del Espíritu Santo que nos llena de poder para resistir tentación, para resistir sufrimiento, para resistir escasez, para resistir dolor, para resistir, qué sé yo, soledad o abandono, para resistir cualquier embate que venga en contra de nuestra vida. Así es que debemos de estar presentes en esa área. Lucas capítulo 4, verso 1 al 13. Este es un caso típico de la tentación directa de parte de Satanás en el caso de la tentación que el enemigo, mire que tan increíble pudiéramos decir ¿qué pudiéramos decir de esta porción de la escritura? ¿Qué pudiéramos decir? El enemigo, ¿qué pudiéramos decir? El enemigo sinvergüenza, ¿qué pudiéramos decir? Se atrevió a retar a Jesús, al creador del mundo, se retó a retar al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, al Mesías, al enviado de Dios, al Cordero de Dios, al León de Judá. Se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesús. Todo eso que le he dicho yo, que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el mensajero, el Emanuel, el príncipe de paz, el Dios con nosotros, el león de la tribu de Judá, el vástago, ¿qué pudiéramos decir? Todo eso. Pero el enemigo se atrevió a tentar a Jesús. Ahora piense usted, pienso yo, ¿se atreverá a tentarlo a usted? ¿Se atreverá a tentarme a mí? ¿Se atreverá a tentar a la iglesia o al pastor, a los diáconos o a los líderes? ¿Se atreverá? Se atrevió a tentar a Jesús. Así es que debemos de tener presente esta escritura. Dice en el verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Algo bien interesante que dice aquí. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave para usted y para mí también. Estar lleno del Espíritu Santo. Dice, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. A veces nosotros, hermanos, cuando vamos a la prueba, a la confrontación con Satanás o a la confrontación con los problemas, dificultades, a veces pensamos que fueron errores o que, qué sé yo, que tuvimos un mal día, ¿qué podemos decir? O que nos fue mal. Pero déjeme decirle que algo interesante que dice la escritura, que Jesús fue llevado al Jordán, dice, por el Espíritu, fue llevado al desierto. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu Santo. Dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ¿sabe cuándo se presenta el enemigo? Cuando usted tiene una gran necesidad. Cuando yo tengo una gran necesidad. Acuérdese, tener hambre y sed es una necesidad básica. Tener hambre y sed es una necesidad.
Entonces, ¿cuándo se presenta en la necesidad? ¿Cuál necesidad en su vida? De todo tipo, de todo tipo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, es cierto, escrito está, perdón, no solo de pan vivirá el hombre, sino de eh, eh, toda palabra de Dios. Dice, y le llevó el diablo eh, a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido dada, dice, ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, dice, todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Sabe que el enemigo quería, ¿verdad?, que se humillara ante las riquezas, ante el deslumbramiento del mundo. Pero sabe que, y el enemigo siempre va a querer también que el creyente o el cristiano también se doble o se humille ante todo eso. Saludamos a nuestra hermana Idiel. Dios le bendiga. Un saludo hasta a Colombia. Gusto de verle a través de ese medio, hermana. Dios le bendiga. Siempre le recordamos, esperamos que esté bien y qué bueno que se conecta a este estudio. Dios le bendiga. Entonces, el enemigo también lo va a hacer con usted. Va a querer, ¿verdad? Deslumbrarnos. Va a querer, ¿verdad? Que nos doblemos, así como le insinuó a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó, dice, a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, esto, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No se fue siempre totalmente, pero por un tiempo. Así es que debemos de estar presentes nosotros de siempre que el enemigo quiere desviarlo, desanimarlo, traerle todas las tentaciones habidas y por haber, de muchos sabores y de muchos colores, para que usted, ¿verdad? Para que usted sea vencido y después esclavizado. Sabe, y el Señor nos da todas estas herramientas. Con esto terminamos en este día y espero que hayan aprendido un poco más de lo que es la palabra de Dios, hayan crecido un poco más acerca de la palabra de Dios. Y acuérdense, estamos todos los martes a través de este medio trayendo la enseñanza de la palabra de Dios. Y otro anuncio, hemos regresado a nuestros cultos presenciales. El día viernes tenemos culto de varones presencial, el día domingo también, y ya la próxima semana tendremos estudio presencial. Hemos pasado por una cuarentena en la iglesia por algunos casos de COVID que resultaron, y uno de ellos fui yo, mi persona, pero estamos bien, hemos salido. Dios nos ha guardado, nos ha fortalecido, nos ha sanado, nos ha levantado y nos ha dado la victoria.
Qué bueno que han estado con nosotros. Acuérdense, conéctense cada martes, a las 7 de la tarde. Vamos a hacer una oración y orar por las necesidades que pudiera haber en este día en cada uno de ustedes, de nosotros. Acuérdense, siempre hay necesidades. Hoy, semanas atrás, yo estaba luchando con el COVID. Y hoy en este día sabe que tengo un hermano de los mayores, se llama Cook, y su hijo se llama Sergio, que están luchando ahora ellos allá en México. Y pido sus oraciones. Y si alguien más está luchando, tiene un familiar en este día que está luchando con esta terrible enfermedad, esta enfermedad de muerte, o que han perdido un ser querido en este día, están sufriendo pérdidas o han sufrido pérdidas, vamos a orar en este día que Dios sane los cuerpos, que Dios tenga misericordia de aquellos que hoy sufren. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Dios, gracias te damos, Señor, por conocerte, por conocer tu palabra y saber que para ti no hay nada imposible, Señor, que tú eres el Dios, Señor, el eterno, el que nunca cambia, Señor, el que siempre es el mismo, el que tiene el poder para sanar, el que tiene el poder para restaurar, el que tiene el poder para perdonar, el que tiene el poder para fortalecer, el que tiene el poder para sanar. Dios, en este día, Señor, ponemos en tus manos, Señor, todas aquellas personas que están pasando, Señor, por esta terrible enfermedad, este virus, Señor. Declaramos cuerpos sanos por el poder de tu palabra. Declaramos, Señor, sanidad divina, Señor, en las vidas, Señor. En este momento, Señor, ahí donde quiera que esté, Señor, los familiares de mis hermanos, Señor, los familiares de los que hoy están viendo esa transmisión, Señor, yo lo pongo en tus manos, Dios. Levántalo, Señor, en el poder de tu Espíritu, Señor. Sana los cuerpos, sana la vida, Señor. Restaura, abre, Señor, los pulmones, Señor. Abre la garganta, Señor. Dios, limpia los cuerpos, Señor, de este terrible mal por el poder de tu Espíritu, Señor. Pon tus manos a mi hermano, Señor, y a mi sobrino y a todas aquellas personas, hombres y mujeres, jóvenes, Señor, y a un niño que están luchando y padeciendo, Señor, este mal. Y Dios, no nos cansamos, Señor, de pedirte, Señor, que tengas misericordia de todas aquellas personas, Señor, que han perdido un ser querido, Señor, que hoy están de luto, Señor, que hoy lloran. Dios, te pedimos, Señor, que tú consueles los corazones, Señor. Dios, y si alguno, Señor, no ha entregado su vida a Cristo, no ha asegurado su salvación, su vida eterna, Señor, en este día, Señor, Dios, lo ponemos en tus manos, Señor, para que derrames de tu Espíritu Santo y redarguya los corazones, Señor, y las personas puedan entender y reconocer que solamente tú salvas, que solamente, Señor, tú das vida eterna y que solamente, Señor, tú guardas, Señor, las vidas. Padre, Dios bendice a todos los que en ese día nos ven a través de esta plataforma. Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen muy buena tarde. Saludos a todos, hermana Carla, Dios me la bendiga, qué bueno que se ha conectado. A todos, que pasen muy buenas tardes, que Dios les bendiga, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine cada uno de sus corazones. Un abrazo y un saludo a cada uno, que Dios les bendiga. Hasta pronto.